Hoy tenemos nuestra última clase sincrónica. Pues la clase de hoy que les voy a mostrar es sobre el efecto fotoeléctrico y pues les dejaré como el viernes para que ya pues no les quede como cortado y pues terminar lo más pronto posible la presencialidad, digamos, de sincrónica. Y el viernes hagan las actividades asincrónicas, que en realidad pues siguen la misma línea que han seguido durante todo el curso, una serie de videos que les puede pues ayudar y la clase grabada de Hugo, que les recomiendo así 200% que vean la clase de relatividad. Él explica ahí todo demasiado bien e incluso un poco más allá de lo que se ve o lo que se pide en el curso al menos. Yo pues no voy a explicarles lo de relatividad. Primero porque pues no es mi área realmente, no soy pues experto ni he llevado una formación sobre pues física relativista. Entonces pues dejaré al profe Hugo que lo haga por mí. Sin embargo, en el campo del efecto fotoeléctrico, de los fotones, de la luz, de láseres, de todo lo que tenga que ver con la fotónica, ahí sí me siento un poco mejor. Entonces, pues por eso les voy a dar la clase hoy. Un toquecito nada más para sacar a mi perro del cuarto porque no soporta ver a la coneja brincando feliz y se pone a llorar. Un momento. Listo, ahora sí. Entonces, como les estaba contando, yo me siento pues mucho más fuerte en conocimiento para hablarles del efecto fotoeléctrico. Entonces vamos a ver la clase de hoy pues bastante, digámosle, indaguemos un poquito, más bien no va a ser tampoco, va a ser una indagación demasiado profunda porque es física general, pero al menos que se lleven bien los conceptos y en qué ayudó el experimento del efecto fotoeléctrico. Pues lo más sencillo, les voy a mostrar pues una presentación y después un simulador del efecto fotoeléctrico que me parece deja todo demasiado claro para ustedes, porque pues estamos entrando aquí en temas ya de física moderna, vamos a empezar a hablar de un poquito dentro de la física moderna, que es física cuántica, por qué quantum, demás. Entonces, antes de hacerles algún tipo de spoiler, voy a poner la práctica mejor. La práctica, la presentación. Un momento nada más. Ok, pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, Ok, buenísimo. Entonces, el experimento del efecto fotoeléctrico ya existía un poco antes de que Einstein lo resolviera o descubriera como sus secretos. Ya se había hecho pues este experimento que consiste pues en una placa cargada de electrones, otra placa pues llamada en este caso colector, esta emisor, porque esta es la que está cargada de electrones, y pues se conectaba a una especie de alimentación, pensemos en una batería. Entonces el experimento hecho en el pasado, antes de que lo hiciera Einstein, simplemente era pues hacemos incidir luz sobre la placa emisora, como habíamos visto en el capítulo 6, el vector de Poynting lleva la energía de la onda, tiene unas unidades de potencia por área, por lo tanto, si la luz está incidiendo sobre el material, pues se le está transmitiendo la energía continua de la onda. Eso era lo que antes de que Einstein lo tuviera, era lo que se había determinado este experimento. Sin embargo, había gente que hacía el experimento y le salía, otra gente que lo hacía y no le salía, entonces se veía como algo muy engorroso como para que alguien se pues llevara la tarea de descubrir qué era lo que estaba pasando. Entonces, servía para demostrar la teoría clásica, pero a veces no. Entonces, a Einstein esto pues, le llama la atención y dice, ok, vamos a ver qué es, porque vamos a ver, yo que soy Einstein voy a descubrir cuál es el problema. Y como es Einstein, lo descubrió. Entonces él lo que se dio cuenta es que no servía cualquier luz que uno le pusiera en la placa emisora, sino que tenía que ser de cierto color para que realmente se emitieran los electrones del emisor al cátodo y hubiera una corriente eléctrica en este circuito.
Entonces, eso fue lo primero que se dio cuenta Einstein, que no se podía usar cualquier longitud de onda, no se podía usar cualquier color de luz. Entonces esto es extraño porque en la teoría clásica el vector de Poynting dependía únicamente de las magnitudes del campo eléctrico y campo magnético, nunca de su frecuencia. De hecho, cuando sacábamos el vector de Poynting promedio, hacíamos un promedio del seno o el coseno y ya desaparecía por completo nuestra frecuencia en los cálculos. Entonces, vuelve a hacer Einstein otra pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está afectando pues este experimento? Entonces ahora es donde entra pues nuestro simulador de nuestra página favorita, FET, que tiene simuladores de todo. Entonces aquí en este simulador tenemos la placa emisora, que ahora está de este lado, el colector y pues la alimentación. Entonces, primero, como cosas que negó Einstein de la teoría clásica, gracias a este experimento, fue que la energía cinética de los electrones expulsados no, no dependía únicamente de la intensidad de la luz. En el pasado se creía, pues los electrones que están aquí absorben luz y de ahí, pues a alguna hora, es que no tenemos la intensidad suficiente, pero a alguna hora, pues esos electrones, como están recibiendo la luz, y la luz es algo continuo en la teoría clásica, ¿verdad? Es una onda, es algo continuo, pues a alguna hora el electrón se va a cargar de energía y se va a enviar aquí. O nos falta mucho más intensidad de la luz para que pues se logre enviar. Hay que entender que esta placa es de cierto material. En este caso es sodio. Ya después les hablaré qué pasa si cambia el material. Pero bueno, eso fue lo que pues se creía en el pasado. Entonces eso quería decir que la energía cinética del electrón alguna hora pues iba a llegar a un nivel suficiente para emitirse hacia el otro lado, porque la energía es continua. Cuando Einstein realiza el experimento, se da cuenta de que eso no es así, que realmente con lo que ya había descubierto Planck, de que la luz era, en realidad no era una onda, sino que era un paquete que contenía energía, o sea que toda la luz iba enviada en paquetes, no era algo continuo. Es una analogía como pensar cuando uno abre el tubo, uno ve un chorro de agua y uno cree que el agua pues está saliendo continuamente. Si nosotros le hacemos un zoom macroscópico ahí, o microscópico, no sé cómo decirlo, vemos que en realidad es un montón de gotitas unidas, pero son gotitas. En realidad no es que es un chorro de agua fluido, sino que son un montón de gotas unidas. La misma análisis con la luz. En realidad la luz no es como un flujo de energía continuo, sino que es un flujo de paquetes de energía, que le llamamos fotones. Como estamos cuantificando la energía, el quantum de la luz, que es la cuantificación de la luz, es el fotón. Existe un quantum para la materia, que podemos decir el electrón, hay un quantum para las ondas gravitacionales, etcétera, por ahí. No me voy a meter tanto en física moderna, solo esos conceptos. Al decir Einstein esto de que la luz va dada en paquetes y que esos paquetes tienen una energía asociada a su frecuencia, que era lo que había dicho Planck, entonces Einstein con eso que ya había dicho Planck dijo, ok, entonces los electrones, aun cuando yo les emita luz, digamos, no tienen la energía cinética suficiente. Vamos a ver una longitud de onda más ahí. Esa me gusta. Entonces, esperen ahí que cargue que se vean los electrones. Vamos a ver. No quiero que lleguen al otro lado. Vamos a ver. ¿Qué hice? Entonces, Einstein lo que hizo fue que, digamos, pues los electrones no tienen la energía cinética máxima suficiente para llegar al otro lado, debido a que cada electrón absorbe un fotón. Entonces, ese fotón le da una energía extra al electrón que, si es lo suficientemente grande para pasar este espacio vacío, él va a poder conducir corriente. Como esa energía que él absorbe depende de la longitud de onda, realmente no es importante para tener corriente eléctrica tener mucha intensidad, porque vean que, por ejemplo, a esta longitud de onda, que son
477 nanómetros, yo le tengo una intensidad del 9%, vamos a ver qué sucede, y ven, se expulsó un electrón, aquí va, aquí se expulsó otro electrón, aquí se va, expulsó otro electrón, y vean que tengo una intensidad del 9%. En cambio, si yo pongo una longitud de onda más grande, que significa una frecuencia más pequeña, yo le puedo poner la intensidad al 100, que realmente no se expulsa ningún electrón. Entonces eso fue lo que dijo Einstein, ¿ok? La energía cinética máxima de cada electrón no depende de la intensidad, depende de la energía del fotón que absorba. Y ya, pues la energía del fotón está dada por una ecuación que planteó Planck, que decía que la energía máxima de un fotón es igual a la constante de Planck por su frecuencia. Y se acuerdan, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces hay una relación pues directa a la longitud de onda o frecuencia de la luz, o sea, los fotones que van aquí, para poder despegar los electrones de este material. ¿Cómo descubrió Einstein esto? ¿Cómo se dio cuenta él? ¿Solo cambió la luz o no? No, lo que él hizo es que, pues, él puso una tensión aquí y después se dio cuenta que si pone una tensión externa, o sea, puso más difícil cruzar de aquí al otro lado, una tensión negativa externa, por más que usted le suba la intensidad o le baje la intensidad, los electrones no llegan a ser suficientes para pasar al otro lado. Pero si yo le bajo más la frecuencia, boom, aún con esa misma tensión eléctrica negativa, estoy logrando enviar los electrones. Así fue como Einstein se dio cuenta que la relación estaba en la energía cinética máxima y no relacionada a la frecuencia y no a la intensidad. Eso fue lo primero que logró Einstein. Entonces, voy a hacer unas gráficas. Aquí ven, aquí tengo un graficador que me va a graficar esta tensión contra la corriente y la voy a graficar a diferentes intensidades. La voy a graficar a 50. Vean que a -8, como puse más difícil este camino, la energía cinética máxima de estos electrones que están brincando ahí no es suficiente para llegar al otro lado. Voy a ir bajando esto y ustedes observen, o sea, voy a cambiar esto de -8 a 8 y ustedes observen esta gráfica. Entonces vean que donde yo voy quitando la tensión externa, voy quitando la tensión externa, ¡pum! Y se me generó esta gráfica. Que vean que lo que quiere decir es que hay una tensión, o sea, hay una tensión negativa, donde si la tensión que se está, hay una tensión exclusiva del material, vean que es justo aquí, como casi en menos 0.5, digamos, que es propia del material, donde ya de aquí para atrás es imposible expulsar electrones a menos de que tengamos una frecuencia muy alta. Y vean que a un 40% está la corriente que logramos. Voy a realizar el mismo experimento, pero ahora voy a ponerle mayor intensidad. Voy a volver aquí atrás. Voy a ponerle ahora un 100% de intensidad. Vean que igual no, la intensidad no afecta la energía cinética máxima de los electrones. Voy graficando hasta lograrlo. Y vean lo que obtuve. Obtuve una gráfica suave que estoy aquí volviéndola porque se hace como muy chiquitita. Mm. Voy que el simulador no me deja mostrarles lo que quiero. Un momento, voy a poner una intensidad un poquito más pequeña, tal vez sea eso, un 75 ponerle. Voy a volver a graficar.
Ok, voy a repetirlo ahora sí para que quede claro. Entonces voy a empezar con una intensidad bajita de 10 y voy a recorrer esta gráfica. Entonces vean que 10% de intensidad a esa longitud de onda. Tensión negativa, ahí necesito más energía cinética máxima para que un electrón logre llegar al otro lado. Voy a ir disminuyendo como ese extra. Ok, intento número 3. Si no me funciona, voy a intentarlo ahora 30%, 40%. Intento número 3. Que este zoom no me gusta y es como todo torpe. Se desmadró, voy a cargar la página, a ver, puede ser eso. Disculpen ahí los inconvenientes. Ok. Ok, ok, cool, y ahora sí se mueve esto, que era lo que quería. Entonces ahora sí voy a ponerle una intensidad del 50% y voy a hacer la gráfica. Ok, entonces vean que inicialmente no hay nada de corriente, ¿verdad? No logran pasar al otro lado. Disminuyo esa barrera extra que le estoy dando y vean que hay un valor al cual esa barrera ya se rompe. O sea, no necesariamente ni siquiera es en cero, es una tensión negativa hacia el otro lado. Cuando yo pongo más intensidad, aquí voy a guardar esa gráfica, cuando yo pongo más intensidad voy a poner un 60% más de intensidad, voy a hacer el mismo experimento. Vean que igual la barrera se rompió en el mismo punto, pero la gráfica quedó un poquito, hay una corriente máxima más grande y vean que después puedo seguir aplicando más tensión como a favor, igual se mantiene constante el nivel de corriente. Aquí hay menor intensidad y aquí hay mayor intensidad de la luz. Entonces vean, lo que logro es que tengo mayor corriente máxima, pero hay un punto en el cual es necesario superar esa energía mínima para lograr hacer conducir el material. Entonces ese fue el primero, gracias a este experimento fue que Einstein logró esta relación de la energía cinética máxima. ¿Cuál fue otra de las cosas que dijo Einstein? Bueno, en el pasado, como les dije, ellos dijeron, no se expulsan electrones porque duran un tiempo en absorber toda la energía. Si yo dejo la luz ahí, pues toda la noche, alguna hora un electrón habrá absorbido suficiente energía y se va a pasar al otro lado. Cuando Einstein hace este experimento, se da cuenta que no es cierto eso, porque él deja la misma intensidad, por ejemplo, él deja la misma intensidad, no cambia la intensidad, pero de repente cambia la longitud de onda y empiezan a haber un montón de electrones de inmediato, casi que de inmediato. Entonces ahí él vuelve a romper la teoría clásica diciendo, ok, entonces Einstein dijo, ok, no, esto no es que absorber energía, porque como son paquetes discretos, cada electrón absorbe solamente un paquete discreto, no pueden absorber energía continua. Eso lo que quiere decir es que se sucede instantáneamente. Entonces, esa es otra de las cosas que desafió a la teoría clásica. Con respecto a la pregunta, Daniel dice, quiere decir que la intensidad dicta la corriente máxima y la longitud de onda es la que dicta qué tan fácil es pasar al otro lado. Sí, exacto. Para poder pasar al otro lado se necesita una energía cinética mínima en el electrón, que solo se la puede dar absorbiendo un fotón. ¿Por qué hay más corriente eléctrica cuando hay más intensidad? Porque al haber más intensidad significa que hay más fotones. Por lo tanto, más electrones están absorbiendo fotones. Entonces, por lo tanto, más electrones se van a la banda de conducción y se genera una corriente eléctrica. Esa es, pues, esa es la relación, digamos, es el desafío número 3 que le dijo Einstein a la teoría clásica, la que acabo de contestarle a Daniel.
Entonces, ¿por qué más intensidad había más corriente eléctrica si supuestamente solo depende de la energía? Bueno, porque entonces Einstein dijo que la energía está cuantificada, hay un paquete que lleva un pedacito de onda dentro que tiene información de la longitud de onda y entre menor es la longitud de onda, mayor es la energía. Cuando hay mucha intensidad, lo que quiere decir es que hay muchos fotones. Por lo tanto, como cada electrón puede absorber únicamente un fotón, significa que más electrones absorben más fotones. Pero vean que si esa energía del fotón no es suficiente para escaparse del material, como por ejemplo en sodio una luz roja, por más intensidad que yo le ponga, no se exportan ningún electrón, porque aunque absorba el fotón, no llega la energía suficiente para pegar este salto de aquí hasta acá. Entonces, se queda ahí, no lo logra, se devuelve, expulsa de nuevo el fotón, digamos, de la misma longitud de onda y se queda en su nivel de energía. Ese fue lo tercero que desafió Einstein a la teoría clásica. Esa frecuencia mínima, digamos, a la cual ya empieza a conducir y no conduce, depende propiamente del material. Por ejemplo, el sodio, vemos, amarillo no, puedo ir poco a poco ahí hasta ver en qué momento se expulsa un electrón. Ahí, ven, más o menos a partir de 535 nanómetros ya empieza a haber corriente eléctrica en este lado. Vea que logran superar el gap, pero apenas lo superaron. Entonces, por eso los electrones van como con tanta pereza, ¿lo ven? Porque tienen una energía cinética muy baja. Apenas superaron esto y quedaron con un poco de energía cinética. Ya ahorita vamos a ver las ecuaciones matemáticas. Si yo pongo otro material, por ejemplo zinc, por ejemplo, vean, se aceleraron un poquito más los electrones. Significa que él puede conducir, vamos a ver en qué punto conduce él. Como por aquí. Necesita, vean, vean, ahora necesita ultravioleta para poder conducir el zinc, por ejemplo. O sea, depende del material, cuál va a ser la frecuencia necesaria para darle la energía cinética al electrón suficiente para ir a la banda de conducción. Depende del material. Volvamos al sodio. Y lo último que dijo Einstein fue que a la energía cinética máxima, pues realmente no le afecta, o sea, este gap no se ve afectado por la intensidad, que ya pues lo dije dentro de las demás predicciones o lo he mencionado muchas veces, sino que depende únicamente de la frecuencia. Gracias a que Einstein hizo todo este análisis, se pudo, digamos, comprobar o asegurar la teoría de los fotones, porque es muy fácil para alguien decir, ah, sí, es que existe energía cuantificada, que está en paquetes y demás, pero hasta que no se haga un experimento que lo demuestre, no se puede validar. Así es como sin experimento ninguna teoría se puede convertir en ley. Las leyes que existen es porque hay experimentos que logren responder a esto, a la teoría, digamos. Uf, bueno, ahora pues vean estas otras gráficas, digamos, que sería interesante ver, que es esta, que es la corriente, se ve afectada por la intensidad, pero mm, realmente es porque cada vez que hay más intensidad hay más fotones implican más electrones con energía suficiente para ir al otro lado, más electrones cruzando significa más corriente, no porque realmente estos electrones absorban energía continua de la luz. Y esta es la energía que tiene el electrón dependiendo de la frecuencia. Entonces, aquí, como esta longitud de onda no es suficiente para despegar los electrones del material, los electrones no tienen energía. Y vean que esa gráfica se mantiene en cero durante mucha longitud de onda, hasta que cierta longitud de onda, que se acuerdan, era la de corte, digamos, podemos llamarle, ya empieza pues a tener algo de energía. ¿Ven? Y ya entre más, vean que esto no es corriente eléctrica, esta es la energía que tiene cada electrón. Y vean que entre más, pues, baja la longitud de onda, es decir, mayor frecuencia, más energía cinética puede tener un electrón. Listo.
Entonces, este es el experimento del efecto fotoeléctrico y todo eso fue lo que Einstein desmintió de la teoría electromagnética clásica. Entonces, la pregunta del millón es, ok, aquí estamos viendo que la luz se está comportando como partícula, porque viene como un paquete, o sea, es algo ahí, no, ya no es un flujo de energía continuo, sino que es un paquete que lleva energía, o sea, es una partícula. Entonces, ¿qué es la luz? ¿Una onda o una partícula? Porque esto no se llama la ley del efecto fotoeléctrico, porque hay cosas que también se vuelven muy extrañas en el mundo macro y en el mundo micro pasan cosas muy extrañas, diferentes, se contradicen. Entonces, al final lo que se concluye es que la luz tiene algo que se llama dualidad onda-partícula. Quiere decir que en ciertos casos se puede comportar como onda y en ciertos casos se puede comportar como partícula. Entonces, ya desde ahí decir que puede ser las dos cosas, ya estamos hablando de un mundo que es muy difícil de entender, porque ya estamos metiéndonos en qué es física cuántica, en física moderna, el porqué de las cosas. Por ejemplo, yo pues les hice una mentira piadosa al inicio del curso diciéndoles el campo magnético se genera porque los electrones dan vuelta. Entonces, pues genera un campo magnético en su interior. Ok, eso es el cómo se genera realmente. ¿Cómo se genera? Cuando los electrones dan vuelta alrededor del átomo, entonces tiene un spin y ese spin magnético es el campo magnético. Pero eso es el cómo se genera. ¿Por qué un electrón da vueltas y hace un campo magnético? El por qué eso. ¿Por qué si yo doy vueltas no se ve hace un campo magnético poderoso? Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué macro y por qué micro? ¿Me entienden? Ya no es lo mismo el responder cómo que el por qué. ¿Y qué intenta hacer la física moderna y la física cuántica? Responder ese por qué. Otra pregunta que tal vez nunca lo han hecho, pero nos han dicho que las cargas positivas atraen a las negativas y que mismas cargas se oponen. Entonces, ¿por qué dentro del núcleo de un átomo todas las cargas positivas están en el núcleo? Todos los protones están en el núcleo pelotados. Si se suponen no se rechazan. Ok, entonces es porque existe una fuerza que se llama la fuerza atómica fuerte y la fuerza atómica débil, representan esos fenómenos. Pero ¿por qué está esa fuerza atómica? Eso intenta responder la física de partículas. Yo no lo sé, sinceramente. No soy de esa área. Y dudo mucho que los físicos actuales de esas áreas también lo sepan. Ellos tampoco lo saben, pero intentan indagar más y más y más. O sea, eso se los digo para que sepan que esto va más allá. O sea, que mucho de lo que ustedes han aprendido es el cómo funciona y no el por qué. El porqué del mundo ya lo está intentando explicar pues la física moderna. Lo único malo es que pues se contradice. Si el observador está viendo el experimento, se comporta diferente a cuando el observador no lo está viendo. Entonces ya eso es lo que lo vuelve muy complejo. Al decir que es dualidad onda-partícula, pues podemos ver que en unos casos se va a comportar como una y en otros casos se va a comportar como otra. Ahora, matemáticamente, ¿por qué? Pues cuánta energía es suficiente para despegar este electrón, cuánta energía gana el electrón una vez que se ha separado del material. Ok, eso, vamos a volver a la presentación. Aquí les resumí pues la dependencia, digamos, lo que se creía clásicamente y pues ya les dije lo que pasó pues después de que Einstein hizo el experimento y cómo él demostró que todas esas cosas estaban pues equivocadas. Las gráficas que vimos, la otra gráfica lineal que vimos, y aquí está la ecuación que quería mostrarles. Esta ecuación dice la energía máxima con la que sale un electrón del material es igual a la energía del fotón, ¿se acuerdan? H por F, menos la función de trabajo. La función de trabajo viene ligada al material. No todos los materiales, digamos, liberan electrones tan fácilmente. Ya vimos que habían unos materiales que yo necesitaba ponerles una frecuencia más grande que otras. Vean que esto es una resta. Si esto me da negativo, la energía me da negativo, pero energía negativa no existe, ¿lo ven? Entonces por eso estas gráficas vienen en las líneas punteadas. Porque en realidad la gráfica es 0, 0, 0, se supera la energía, empieza a haber energía cinética del electrón. 0, 0, 0 para otro material, se supera la energía mínima, empieza a haber energía para el electrón. 0, 0, 0, otro material, no hay energía y luego empieza a haber energía. Entonces, por eso vienen estas punteadas, porque no puede haber energía negativa, ¿verdad?
Diferentes materiales tienen diferentes funciones de trabajo. Y aquí pues hay una tabla con ciertos materiales y su valor de su función de trabajo. Si esto es energía, esto de aquí también tiene que ser energía, porque esto es energía. Energía menos energía me tiene que dar energía, ¿verdad? Pero vean esta unidad, qué curiosa. Se llama electron volt. Es una unidad de energía que está muy relacionada a cuál es la energía que se necesita para liberar un electrón. Y está muy ligada a la batería que yo estaba poniendo externamente. ¿Se acuerdan que gracias a esa batería fue que Einstein se dio cuenta que la energía cinética del electrón no era suficiente para cruzar al otro lado? Entonces, esta unidad de electron volt, pues hay una conversión de joules, que es energía, a electron volt. Les digo para que la busquen, ¿verdad? Y les voy a mostrar un ejercicio, porque esto ya es todo lo del efecto fotoeléctrico. Ya con esto nos dimos cuenta que existían los fotones, los demostramos, éxito. Ya te ganaste un premio Nobel por eso. Einstein, sos un genio. Voy a ponerlo aquí de nuevo para que me vea con su mirada de genio. Tal vez se me pase algo. Entonces, Profe, adelante. ¿cuál es el valor de la constante? ¿A qué te referís con la constante? Con H. Ok. H es la constante de Planck y tiene un valor, ya te digo, por aquí lo tengo apuntado. H, si los hacen joules, tiene un valor y si los hacen electron volts, tiene otro valor. Ya te los voy a mostrar. Es que solo tengo apuntado el de electron volt, pero quiero mostrarte el de joules también. Vamos a ver. Más o menos la constante de Planck, cuando vayas a hacer cálculos en joules, H es igual a 6,620 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces esa es si la vas a usar en joules. Si la vas a usar en electron volts, esta es en joules, y en electron volts sería 4,136, digamos, por 10 a la menos 6. Y las unidades son, ya te digo, deben ser electron volt por segundo. Electron volt por segundo. Gracias, profe. Ok. Ajá, electron volt por segundo. Por 10 a la... Vamos a ver. Por 10 a la menos 15 era. Aquí se me fue, menos 15. Aquí está. Ahora sí. Entonces, no es lo mismo cuando trabajemos en energía en joules que en electron volts. Eso es para eso se las pongo de las dos formas. Ok, entonces hagamos un ejercicio para ver cómo nos preguntarían esto en el EC. Este ejercicio me gusta porque tiene todas las trampas que pueden haber en esto. Esto es muy sencillo, entonces veamos el ejercicio. Esta teoría es muy sencilla, vean que solo vimos una ecuación y la voy a volver a apuntar por aquí. Vimos que la energía máxima es igual a la energía del fotón menos la función de trabajo, que depende del material. Entonces le damos el ejercicio, dice, la función del trabajo para el platino es de 6,35 electron volts. Genial, ya me la están dando en electron volts. Quiere decir que esto es igual a 6,35 electron volts. Dice, la luz ultravioleta de longitud de onda de 150 nanómetros incide sobre la superficie limpia de una muestra de platino. Se desea predecir el voltaje frenado necesario para los electrones emitidos. El voltaje de frenado era cuando vimos esa gráfica, que había una tensión mínima negativa en la cual ya empezaba a conducir. Esa es la tensión de frenado, se llama VS. ¿Ok? Dice, ¿cuál es la energía de los fotones de luz ultravioleta? Entonces, lo primero que les están preguntando es la energía de los fotones. La energía del fotón dijimos que era el H por F. Esto igual lo puedo poner como
F lo puedo cambiar como C entre lambda. Entonces esto me queda H por C entre lambda. Esa es la energía del fotón. Y vean que esta H y esta C, esto es una constante y esta es otra constante. Este es otro dato que les doy. H por C siempre es 1240 electron volts por nanómetro. Por nanómetro. Entonces, como las longitudes de onda no las suelen dar en nanómetros, entonces este constante les puede ser útil como para ahorrarse cálculos numéricos. Entonces significa que la energía del fotón es 1240 electron volt por nanómetro entre 150 nanómetros. Entonces cancelo esto con esto y la energía me va a quedar en 8,27 electron volts, porque vean, tenía electron volt. Este cálculo sale de multiplicar la constante de Planck en electron volt por la velocidad de la luz. Por eso les di los dos valores hace un rato. Ok, ahora que tengo la energía del electrón, ya tengo, del fotón, ya tengo esta. Luego dice, ¿es esta la energía suficiente para producir fotoelectrones? Recuerden que si esto da negativo, significa que no se está produciendo corriente, porque no puede haber energía negativa. Entonces, ¿esto es más grande que esto? Sí, por lo tanto, Kmax es positivo. Esto implica que sí hay fotocorriente. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera valido 10? No hay fotocorriente. Entonces, esta respuesta es no, no hay fotocorriente. ¿Y por qué si hay fotocorriente? Porque Kmax es positivo. Recuerden que si es negativo, no es que vale negativo, sino que vale cero, porque no puede haber energía negativa. Ya completamos esta. Luego dice, ¿cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados? Ahora me están pidiendo Kmax. Entonces, Kmax es igual a 8,27 menos 6,35. Todo esto me va a dar 1,92 electron volt. Listo, ya tengo esta. Y esta última es como la única trampa que yo he visto como en este tipo de ejercicios realmente, que dice qué voltaje se requiere para detener la corriente de fotoelectrones. O sea, me están pidiendo este VS. Pero si se dan cuenta, este VS nunca, no nos han dado ningún tipo de ecuación que incluya VS. Entonces, si nos vamos a la definición de electron volt, lo que quiere decir electron volt, vean qué fácil. Lo que quiere decir electron volt es que si usted tiene 1,92 volts, usted es capaz de liberar, de detener un electrón de este material. Entonces, si usted necesita 1,92 volts porque tiene 1,92 electron volt, entonces V es simplemente 1,92 volts. ¿Por qué? Porque la definición de electron volt es los volts necesarios para detener a un electrón con esa energía. Entonces, pues simplemente le quitamos el E y ya tenemos el V. Y listo. Esa es la única trampa, porque no sé, si ustedes mandan a dividir este electrón o algo así, está malo. ¿Ok? Es nada más mantener el valor. Por eso existe esa unidad de electron volt, porque viene relacionado a ese experimento que ya vimos de Einstein, de cómo él descubrió la energía cinética máxima. Entonces es simplemente quitarle el eje. Y este es el ejercicio tal vez más complicado que hay de este tema. Entonces se los dejo ahí para que lo analicen. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es con este ejercicio. Ok, es del tema. Ajá, sí, es del tema, es del tema. Dígalo, dígalo. Es con los paneles solares. Si el material depende, digamos, se supone que el material del que está hecho el, bueno, el coso, ¿verdad? Fotocelda, Eh, sí. la fotocelda. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el mejor material para hacer un panel solar? Ok, Dado que la luz que viene del sol es blanca, ¿no? ok, sí. Lo que pasa en ese caso, me voy a salirme un poco, voy a parar porque esto es un poquito un tema un poquito más allá. Con esto voy a terminar de grabar.